respiratorio. La siguiente clase vamos a ver digestivo y la última vamos a ver genitourinario y de ahí ya viene su examen final, ¿sí? Bien, el respiratorio, entonces vamos a ver de que el aparato respiratorio nos dice que se forma al final, o se forma a la 4ª semana de vida del embrión, ¿sí? Y para que pueda ya iniciarse la formación de este aparato respiratorio, es importante que haya un aumento de ácido retinoico, ¿sí? Fíjense, todo esto es el tubo digestivo. Esta parte de aquí es intestino anterior, esto de aquí es la pared ventral y esto de aquí pared dorsal. Vean que de la pared ventral del intestino anterior se forma el divertículo respiratorio. ¿Por qué se forma ahí este divertículo respiratorio? Nos dicen que de inicio va a aumentar la cantidad de ácido retinoico. Ese ácido retinoico va a inducir al factor de transcripción TBX4 a que en esta zona estimule al endodermo para que se forme ese divertículo respiratorio. ¿Listo? Aquí se ve mucho mejor. Fíjense, esto es el intestino anterior, esta es su pared dorsal, esta es la ventral. Vean cómo a partir de su pared ventral se está formando el divertículo respiratorio, ¿sí? Entonces lo primero que ocurre es aumento de ácido retinoico. Ese aumento de ácido retinoico induce el factor de transcripción TBX4 y este hace que el endodermo de esta región forme ese divertículo respiratorio. Aquí estamos viendo lo mismo, les decía, este intestino anterior y ahí está el divertículo respiratorio. Vean que este divertículo respiratorio de inicio tiene amplia comunicación con el intestino anterior, ¿sí? Pero después, ¿qué ocurre? A este nivel aparecen unos repliegues que se llaman repliegues tráqueo-esofágicos. Luego estos repliegues se van a fusionar y van a formar un tabique, que es el tabique tráqueo-esofágico, que va a dividir esta parte en dos, en una parte ventral, que es el divertículo respiratorio, y una parte dorsal, que corresponde al tubo digestivo. ¿Listo? Entonces, es importante aquí que consideren la formación de ese tabique tráqueo-esofágico, porque vamos a ver después algunas patologías que justamente se deben a una malformación a nivel de este tabique, ¿ya? Por otro lado, también aquí ustedes están viendo un dibujo de todo lo que es el aparato respiratorio. Vean que este aparato respiratorio está formado por lo que es la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Aquí nos dicen que el revestimiento interno de todo el aparato respiratorio tiene como origen el endodermo. ¿Listo? Acuérdense que ya en la anterior gestión habíamos visto que formaba el endodermo, tubo digestivo y revestimiento interno de los órganos. Entonces aquí nos están recordando eso, que el revestimiento interno de lo que es la laringe, tráquea, bronquios y pulmones es de origen endodérmico. Algo que quiero que consideren bien es lo siguiente, por favor. Nos dicen aquí que los cartílagos, músculos y tejido conectivo de la tráquea, bronquios y pulmones se origina del mesodermo esplácnico. Ya estoy hablando de cartílago, tejido conectivo y músculo de la tráquea, bronquios y pulmones se forma a partir del mesodermo esplácnico. Consideren este detalle. ¿Por qué motivo? Porque a nivel de la laringe, que está más arriba, los cartílagos, músculos de la laringe se forman del 4º y 6º arco faríngeo. Es diferente el origen, ¿sí? Entonces, si yo quiero hablar lo siguiente, a ver un minutito, aquí. Miren, a nivel de la laringe, los cartílagos y músculos se originan del 4º y 6º arco faríngeo. A nivel de la tráquea, bronquios y pulmones, cartílagos y músculos y tejido conectivo se forman del mesodermo esplácnico, que es diferente, ¿ya? Consideren esa diferencia. Aquí ustedes están viendo la cara anterior de la laringe, aquí la parte posterior y aquí la parte interna de esa laringe. Como pueden ver, inicialmente a nivel de la laringe tenemos un pequeño orificio que es este, que se llama orificio laringio.
Ese orificio laringio, como pueden ver, inicialmente es de forma sagital y es pequeño. Luego este orificio va a cambiar de forma y va a adquirir una forma de una T, ¿sí? Parece una T, ¿no es cierto? En las imágenes estas, vean también ustedes que tienen una parte de color amarillo. Quiere decir que esa parte que está de color amarillo se forma a partir del cuarto arco faríngeo. Y lo que está de color celeste es lo que va a formar el sexto arco faríngeo. Después nos comentan que la laringe es un tubo, ¿sí? Es un tubo hueco, que resulta que las células de la parte interna empiezan a proliferar y de lo que era hueco se torna macizo. Después otra vez proliferan esas sus células y otra vez se vuelve como un tubo, la parte media abierta, ¿sí? Cuando se vuelve a recanalizar la laringe, porque de lo que era hueco, luego macizo y se ha recanalizado y ha vuelto otra vez a ser hueco, en ese proceso de recanalización suceden tres cosas importantes. Una de ellas es el cambio de la forma del orificio laringio, que de lo que tenía la forma de una T pasa a esta forma definitiva. ¿Listo? Entonces vean cómo ha cambiado la forma de lo que era una T a esto. Y queda así definitivamente, gracias a esa recanalización que ha tenido. En ese mismo proceso de recanalización se ve un segundo acontecimiento, que es la formación de los cartílagos tiroides, cricoides y aritenoides. Y tercer punto que ocurre en esta recanalización es la formación de los ventrículos laringios, que están viendo aquí indicados con la flechita. Ven que estos ventrículos laringios están como delimitados por las cuerdas vocales falsas y verdaderas. Entonces, en el proceso de recanalización de la laringe han sucedido tres cosas. Uno, cambio de forma del orificio laringio, como están viendo aquí. Dos, formación de cartílagos tiroides, cricoides y aritenoides. Y tres, formación de los ventrículos laringios. Ahora, una vez ya formada la laringe, esta tiene una doble inervación. Todo aquello que ha sido formado por el cuarto arco faríngeo, que aquí está de color amarillo, es inervado por el nervio laringio superior. Y todo lo que está de celeste es lo que ha formado el sexto arco y está inervado por el laringio recurrente. Y eso es todo lo que nos comentan referente a la laringe. ¿Listo? ¿Está bien, no? Bueno. Aquí nos están hablando de lo que es la tráquea, los bronquios y los pulmones. Recordando un poco, habíamos dicho que lo primero que ha ocurrido para la formación del aparato respiratorio es la formación del divertículo respiratorio, que dijimos que de inicio mantiene amplia comunicación con el tubo digestivo, pero que después aparecen unos repliegues que se llaman repliegues tráqueo-esofágicos, y luego estos repliegues se unen y forman un tabique de separación, haciendo que en la parte ventral se quede el divertículo respiratorio y en la parte dorsal la parte del tubo digestivo, ¿sí? Ahora, tenemos este divertículo respiratorio donde esta parte va a formar la tráquea. En anatomía han debido haber visto que la tráquea se divide en un bronquio primario derecho, un bronquio primario izquierdo. Luego el bronquio primario se divide en tres bronquios secundarios derechos y dos bronquios izquierdos. Por eso que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo tiene 2 lóbulos, ¿sí? Y después estos secundarios se vuelven a dividir y forman bronquios terciarios, de los cuales se forman 10 en el pulmón derecho y 8 en el izquierdo. Y así sigue y sigue dividiéndose los bronquios. A esa división continua de los bronquios se llama fase canalicular. ¿Listo? La división continua de bronquios se llama fase canalicular. Algo interesante también que nos comentan aquí es lo siguiente. Nos dicen de que los pulmoncitos de principio se desarrollan adentro de estos canales, esto de blanco que está, ¿sí? Son los canales pericardio-peritoneales.
Pero vean que esos canales, como su nombre indica, son canales, son como tubos, donde está adentro de ellos los pulmoncitos que están empezando a desarrollarse. Luego los pulmones se van a desarrollar en sentido lateral, antero-posterior, y es como que los canales ya no les es suficiente. Al final los pulmoncitos terminan de formarse adentro del tórax, ¿sí? Si bien hemos dicho que los pulmones se forman a la cuarta semana, acuérdense que el corazón se formaba más o menos a la mitad de la tercera semana. Entonces se forman los pulmones y se forma también el corazón. Aquí nos dicen de que el tórax de principio es una sola cavidad, pero ya cuando se han formado los pulmoncitos y el corazón, aparecen dos membranas de las paredes de este tórax que se unen en la parte media y dividen esta cavidad torácica en una cavidad pleural y una cavidad pericárdica. ¿Cómo se denominan estas membranas? Fácil para que se acuerden. Si divide el tórax en una cavidad pleural y una pericárdica, las membranas se llaman pleuropericárdicas, ¿sí? Entonces es fácil de acordarse. Y es así como después los pulmones quedan adentro de esta cavidad pleural. ¿Listo? Por otro lado, nos dicen que cuando el feto tiene ya como 6 meses de gestación, ya son 17 generaciones que tenemos de bronquiolos. Imagínense, sigue dividiéndose en generación tras generación. Y otra cosa interesante también que nos dicen es de que después de que nosotros nacemos, después del nacimiento, otras 6 generaciones más todavía de bronquios va a haber, ¿sí? Y más adelante en el tema nos dicen que prácticamente la formación de alvéolos continúa hasta que tengamos 10 años después de nacer. Hasta ahí sigue todavía formándose. Ahora, aquí ustedes están viendo bronquiolos, ¿sí? Donde yo les puedo decir de que esto corresponde a un pulmón prematuro, a un pulmón que está empezando a madurar y un pulmoncito maduro. ¿Dónde está la diferencia? Vamos a ver. En el prematurito, sus bronquios son revestidos por un epitelio cúbico. Miren, todito el bronquio está revestido por un epitelio cúbico. Estas partes dilatadas, por si acaso, esto de aquí, esto y esto, se llama bronquios terminales o alvéolos primitivos. Entonces, fíjense también que si bien todo el bronquio está revestido por epitelio cúbico, también vean esto de aquí, que son vasos sanguíneos y linfáticos, que están como alejados de los alvéolos primitivos. Por eso podríamos decir que corresponde a un pulmón de un prematuro. Cuando el pulmón está empezando ya a madurar, ¿qué va a ocurrir? Fíjense que este epitelio que era cúbico, a nivel de los alvéolos primitivos, va convirtiéndose en un epitelio plano, ¿sí? Y además vean también que los vasos sanguíneos y los linfáticos están empezando a acercarse hacia los alvéolos, ¿sí? Esas células planas, estas que se están formando, después cuando ya está maduro el pulmoncito, queda prácticamente revistiendo estas células planas todo lo que va a ser el alvéolo. Estas células planas se denominan células epiteliales alveolares tipo 1, que seguramente van a escuchar en fisiología como neumocitos tipo 1. ¿Listo? Entonces, estas células planas que están revistiendo los alvéolos se denominan células epiteliales alveolares tipo 1 o neumocitos tipo 1. Y que fíjense que estas células planas se están poniendo en contacto con los vasos sanguíneos, ¿sí? Y forman lo que es la barrera hematogaseosa o alvéolo, ¿qué es? Capilar, ¿sí? Entonces, las células epiteliales alveolares tipo 1 más el endotelio de los vasos va a constituir
lo que viene a ser la barrera alveolo-capilar, o antiguamente también llamado, porque no sería raro que encuentren en algún libro, como hematogaseosa. Fácil de acordarse. Entonces, esta es la barrera hematogaseosa o alveolo capilar. Alveolo capilar, ¿sí? ¿Cómo está formado? Por las células epiteliales alveolares tipo 1 y el endotelio de los vasos. Aquí está, ¿sí? Luego, ¿qué va a pasar? Que cuando el feto ya tiene más o menos 6 meses, al finalizar el 6º mes, aparecen otro tipo de células planas, pero que revisten la parte interna de los alveolos. Aquí, toda esta parte interna de los alveolos. Y estas células planas se van a llamar células epiteliales alveolares tipo 2. Tipo 2. Y esas células también son muy, pero muy importantes, porque estas células epiteliales alveolares tipo 2, o si quieren neumocitos 2, van a producir, ¿se acuerdan qué? Surfactante. Eso, la surfactante pulmonar. ¿Sí? Y esta surfactante, entonces no olviden, se empieza a producir recién al finalizar el 6º mes de gestación. Ese dato es muy importante. ¿Listo? Recién al final del 6º mes se produce. ¿Por qué es importante? Porque de aquí a un tiempo ustedes van a ir a los hospitales a hacer prácticas y no sería raro que les digan, doctor o doctora, va a atender un parto, van a hacer un bebé de 5 meses. ¿Tendrá surfactante? No, no es cierto, y tienen que saber cómo van a proceder. Por ese motivo, no se olviden, la surfactante pulmonar es producida por las células neumocitos tipo 2, o si quieren, células epiteliales alveolares tipo 2, recién al finalizar el 6º mes. Y algo que tampoco quiero que olviden es la función que tiene esta surfactante. ¿Qué hace la surfactante? Miren, disminuye la tensión superficial en la interfase alveolo-capilar. Disminuye la tensión superficial en la interfase alveolo-capilar, ¿sí? Entonces, cuando el bebé nace, lógico que va a empezar a respirar. Cuando inspira, la surfactante hace que el alveolito se distienda e ingrese el oxígeno. Cuando expira, la surfactante hace que ese alveolo se mantenga abierto y ese intercambio gaseoso se realice de manera normal. ¿Qué pasa si no tiene surfactante? Ese bebé ha nacido de 4 meses y medio, de 5, cuando no hay surfactante. Cuando nace ese bebé prematurito, también va a querer respirar. Cuando inspire, puede ser que el alveolo se distienda por diferencia de presiones, ¿sí? Pero cuando expire, el alveolo se va a plegar. Entonces, cuanto más respire el prematurito, más alveolos se van a plegar y finalmente va a morir por una insuficiencia respiratoria. ¿Listo? Entonces vean que realmente el papel que cumple la surfactante pulmonar es fundamental, es muy importante. Gracias a la surfactante todos nosotros podemos ahorita respirar normalmente. ¿Ya? ¿Cuándo se forma? Hemos dicho. Después del 6º mes. Al final del 6º mes, acuérdense, ¿sí? Porque si les dicen que van a hacer un bebé de 5 meses para que usted se atienda, tienen que saber los riesgos que va a haber, ¿no es cierto? Ya. Aquí lo que nos dicen es de que antes de nacer, cuando el bebé está dentro del útero de la mamá, empieza a respirar este bebé. Y si empieza a respirar, ¿qué ocurrirá? ¿Cómo es? A ver, cuando el feto está todavía dentro del útero de la mamá, antes de nacer, ya está respirando, ya tiene movimientos respiratorios. ¿Qué creen que ocurre entonces ahí? Lógico, ¿no es cierto? Va a intentar respirar, pero como está dentro del líquido amniótico, todo ese líquido amniótico va a entrar hasta sus pulmoncitos y se va a llenar de líquido sus pulmones.
¿Ya? Ese dato también es muy importante. Y aquí en este cuadrito les he puesto algo que es nuevo en las 2 últimas ediciones de su libro. Y realmente me pareció muy interesante porque no sabíamos esto. Dice que la surfactante pulmonar también pasa al líquido amniótico. Y en el líquido amniótico activa los macrófagos. Y estos macrófagos activados se van a ir al corium del útero. Y ahí van a producir la interleucina 1 beta. Y esta interleucina 1 beta va a producir síntesis de prostaglandinas. Y las prostaglandinas van a hacer que se presenten en las contracciones uterinas. Lo que significa que la surfactante pulmonar también ayuda, digamos, en el proceso del parto, para que se desencadene el parto, porque está también haciendo que haya contracciones uterinas. ¿Listo? Aquí nuevamente lo que les dije hace un momento. El bebé estando dentro del útero de la mamá antes de nacer y ya está empezando a tener movimientos respiratorios. Por lo que aquí los pulmoncitos se va a llenar de líquido, ¿sí? Va a estar lleno de líquido. Este llenado de líquido nos dicen que es algo muy importante como fase de preparación para los pulmones y los músculos que participan en la respiración, ¿sí? Entonces, el llenado de líquido a los pulmones tiene un efecto, un doble efecto podríamos decir. Estimular el desarrollo pulmonar y acondicionar los músculos respiratorios para cuando nazca el bebé, estos funcionen adecuadamente. ¿Listo? Entonces, es una fase de preparación de los pulmones para cuando el bebé nazca pueda respirar correctamente. ¿Ya? Por otro lado, también nos dicen de que esto es antes del nacimiento. Cuando llega el momento del nacimiento, se supone que estos bronquios están llenos de líquido, ¿no ven? Cuando llega el momento del nacimiento, se dice que estos vasos sanguíneos y linfáticos rápidamente empiezan a absorber todo ese líquido que se ve llenado aquí. Y nosotros, cuando el bebecito ya está afuera, lo único que hacemos es aspirar las secreciones de la parte de arriba, ¿no? de la parte de la vía aérea superior, sí. La boquita, la nariz, y toda la vía aérea está permeable, ¿sí? Entonces, es muy interesante y además importante también que sepan eso, porque si bien aquí se ha llenado de líquido, pero en el momento del nacimiento rápidamente estos vasos sanguíneos y linfáticos absorben todo ese líquido. Entonces nada más queda secreciones en la parte superior, que es lo que el pediatra habitualmente aspira, y con eso queda toda la vía aérea permeable. ¿Listo? Ahora, aquí también nos dicen algo interesante, que cuando nosotros ya somos adultos, que aquí ya somos creo todos adultos, ¿sí? Resulta de que ya tenemos la 6ª parte de lo que son nuestros alveolitos en el momento del nacimiento. O sea, cuando nacemos ya tenemos la 6ª parte de nuestros alveolos en la etapa adulta, ¿sí? Y además nos dicen que los alveolos, el resto de los alveolitos, se siguen formando hasta los 10 años de vida. O sea, de lo que nacemos hasta que cumplamos 10 años, todavía se están formando nuestros alveolos. Imagínense, bastante tiempo, ¿verdad? Luego estamos aquí viendo patologías. Esto es una atresia y fístula traqueoesofágica. Esto es atresia. ¿Qué es atresia? Es un fondo de saco ciego. Miren, esta partecita de aquí es abierto, pero el fondo de este saco es ciego. Por eso les decía, es un fondo de saco ciego, la atresia, ¿sí? En cambio, la fístula, se llama así fístula, cuando hay un conductito que une un órgano con otro. En este caso es una fístula traqueoesofágica, ¿sí? La fístula es esta partecita de aquí. Es un conducto de unión entre un órgano y otro, ¿sí? Y estas alteraciones, todas estas que están viendo, se deben a una alteración en el tabique traqueoesofágico. Y puede presentar el paciente atresia de la parte superior del esófago y fístula de la parte inferior.
o puede ser atresia de la parte superior y de la parte inferior, o fístula de las dos porciones como están viendo aquí. ¿Listo? Todo eso se produce entonces por alteraciones a nivel del tabique tráqueo-esofágico. Por otro lado, nos dicen de que cuando el bebé tiene estas malformaciones congénitas, durante el embarazo la mamá va a tener polihidramnios. ¿Qué es polihidramnios? ¿Cómo es? Polihidramnios. ¿Qué es? Exceso de líquido amniótico, ¿no es cierto? Mucho líquido amniótico. Y es lógico que haya eso, porque cuando el bebé está dentro del útero materno, traga líquido amniótico y orina, traga y orina. Es un círculo. En este caso, por ejemplo, va a tragar, se llena esto y no va a tragar más. Y todo ese líquido que se va renovando cada 3 horas se va formando, se va a acumular y va a producir un aumento de líquido amniótico. ¿Listo? Acuérdense que habíamos visto en el primer semestre que nos decían que incluso cuando el fetito ya tiene 5 meses de gestación, se traga casi 500 mililitros en 24 horas de líquido amniótico. Y que por eso el líquido amniótico cada 3 horas se iba renovando. Entonces en este caso no va a poder tragar el bebé porque tiene ese fondo de saco. ¿Dónde va a ir el líquido amniótico? No hay dónde. Entonces tiene que haber reunido y eso va a ocasionar un polihidramnios. Después nos hablan también de esta patología que es la asociación Bacter, que dice que está compuesto por varias malformaciones congénitas, pero ¿por qué nos mencionan aquí de esta asociación? Porque además forma parte de esta asociación las fístulas y las atresias a nivel traqueoesofágico. Por ejemplo, miren aquí, dice que esta asociación Bacter cursa el paciente con anomalías vertebrales, atresia anal, defectos cardíacos, fíjense, fístula traqueoesofágica, atresia esofágica. Además va a tener también anomalías renales y defectos de las extremidades. Entonces las fístulas traqueoesofágicas y las atresias constituyen parte de este síndrome, pero que se denomina asociación Bacter. ¿Ya? Esta patología es muy importante y estoy segura que en algún momento lo van a ver. Se llama síndrome de distrés respiratorio o si quieren síndrome de dificultad respiratoria o también se llama enfermedad de la membrana hialina. Esto se produce en los fetos prematuros que han nacido prematuramente. Por ejemplo, si nace un bebé de 4 meses y medio, 5, no hay surfactante. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando el bebé nazca, a medida que vaya respirando, hemos dicho que los alveolitos se van a ir plegando y va a morir por una insuficiencia respiratoria, ¿sí? Cuando no hay surfactante pulmonar, aumenta la tensión a nivel de la membrana alveolo-capilar y no permite que el alveolo quede distendido, sino más bien que se colapse. ¿Ya? Aquí nos están hablando de tratamiento. Tenemos 2 formas de tratamiento cuando un bebé prematuro nace con este problema. Entonces, resumiendo, este síndrome de dificultad respiratoria se debería a una inmadurez respiratoria o inmadurez pulmonar donde no hay surfactante pulmonar, ¿sí? Y en esos casos podemos hacer 2 tipos de tratamiento. Les doy como ejemplos para que me comprendan mejor. A ver, y esto es real, les cuento. Llegó una paciente al hospital de 25 años embarazada, pero que tenía 5 meses de gestación. Ella llega al hospital por contracciones uterinas. Le hicimos la historia clínica, le pedimos que se recueste en la camilla y nace el bebé. Entonces, ese bebé tenía 5 meses, era un bebé prematuro, que no tenía surfactante pulmonar, ¿no es cierto? En estas situaciones lo que se hace es aspirar las secreciones que tiene el bebé, intubarlo, o sea, poner un tubo endotraqueal y conectarlo a un respirador. Y además a través de ese tubo endotraqueal, porque vamos a administrar surfactante exógena, surfactante sintética, elaborada en laboratorio. Se la administra por el tubo. Como es endotraqueal, va a venir por aquí,
hacia los bronquios y hacia los pulmoncitos. Y va a empezar a revestir la parte interna de los alvéolos y va a funcionar como una surfactante natural. ¿Sí? De esa manera podemos nosotros solucionar el problema de inmadurez respiratoria. En el caso, como en este, que no nos ha dado tiempo a nada, porque ha llegado la mamá y ha nacido el bebé, ya no te ha dado tiempo a hacer nada. El otro tipo de tratamiento, ¿a qué se refiere? Hagamos de cuenta también que llega una mujer al hospital, igual con un embarazo de un bebé de prematurito de unos 4 meses y medio, 5, que tampoco hay surfactante pulmonar, pero esta mujer está también con contracciones uterinas, pero todavía no está iniciando el trabajo de parto. Eso lo sabemos cuando hacemos el tacto vaginal, cuando no hay dilatación del cuello uterino. Entonces, en esos casos, internamos a la paciente y le pasamos medicación para controlar esas contracciones uterinas, y es más, se le pide que haga incluso reposo absoluto, que ni al baño va a poder ir. Sus necesidades las va a tener que hacer en chatica, ¿sí? Resulta que esa mujer parecería de que no está mejorando mucho, las contracciones continúan, entonces estamos con la duda de que si va a pasar esas contracciones o directamente va a desencadenar un parto. En esa situación, cuando el bebé todavía está dentro del útero y está entre que sí nace y no nace, entonces lo que se hace es administrarle corticoides a la mamá por vía intramuscular, 2 dosis por día durante 3 días. ¿Qué va a hacer ese corticoide? El corticoide va a estimular a que aquí se empiece a producir rápidamente la surfactante pulmonar, ¿sí? Y así se desarrollará el trabajo de parto de ese bebé después de que se le ha aplicado esas dosis de corticoide. Si nace el bebé, no va a tener problemas respiratorios. ¿Por qué? Porque ya tiene ahí surfactante que ha sido estimulada su producción con el corticoide. Me acuerdo que también estaban utilizando incluso el Ambroxol. La verdad, estaba en estudio, no sé si realmente va bien. Decían que les estaba yendo bien para también producir la maduración pulmonar de los fetitos prematuros. En la incubadora estaban usando eso. ¿No ves? Estaban también haciendo ese estudio, entonces era algo interesante también. Entonces, dentro de los tratamientos que podemos realizar para que no tenga problemas respiratorios ese bebé prematuro, uno, cuando no nos da tiempo, es directamente terapia intensiva neonatal y colocación de una surfactante artificial o exógena. Y si te da tiempo hacer maduración pulmonar, pues podrías hacerlo con glucocorticoides durante 3 días. Y así, aunque el bebé nazca después de los 3 días, no vamos a tener tampoco problemas respiratorios, porque eso ya ha estimulado a que se produzca surfactante pulmonar, ¿sí? A eso le llaman maduración pulmonar, cuando se le aplica el corticoide a la mamá para que el pulmón del bebé empiece a producir rápidamente su surfactante pulmonar. Tal vez han escuchado ese término, le han hecho maduración pulmonar, pues a eso se refiere. ¿Listo? Ahora, lo que aquí yo quisiera comentarles también es lo siguiente, que cuando un bebé nace prematuramente, lamentablemente no solamente hay inmadurez respiratoria o pulmonar, sino también hay inmadurez neurológica, inmadurez visual, inmadurez auditiva, inmadurez tegumentaria, inmadurez digestiva, inmadurez de la parte de las defensas, ¿cómo se llama? Inmunológica. Entonces es complicado cuando nace un bebé muy prematurito. Así que, por ejemplo, si nace de 4 meses, 4 meses y medio, hay que ser bien claros con la familia y explicar que ese bebé en un futuro no va a poder ser un bebé normal, que neurológicamente va a estar abolido, que probablemente le tengan que alimentar por sonda, que probablemente nunca va a poder ni siquiera ni gatear, ni caminar, ni nada, por esa inmadurez que ha tenido, con la que ha nacido. No se ha encontrado hasta el momento una forma de hacer madurar rápido el sistema nervioso como lo hacemos con los pulmones. Entonces hay que evaluar bien y hay que hablar claramente con la familia para que decida. ¿Listo?
Una otra patología que tenemos es la agenesia pulmonar. Así, no hay pulmón. Miren, aquí solamente tiene el pulmón derecho, no hay el izquierdo. Aquí se ve más claro todavía, ¿verdad? A eso llamamos agenesia pulmonar. Y otra patología que es lo contrario es los lóbulos supernumerarios. Acuérdense que nosotros en el pulmón derecho tenemos 3 lóbulos, pero aquí hay más. Y en el izquierdo teníamos solo 2, pero aquí también hay más, ¿no? Entonces son lóbulos supernumerarios. Lóbulos pulmonares ectópicos. Ectópico quiere decir fuera de su lugar, ¿no es cierto? Como en este caso nos dicen que estos lóbulos ectópicos pueden formarse a partir de lo que es la tráquea o del esófago y ubicarse en lugares donde no corresponde que esté el pulmón. ¿Listo? También tenemos lo que son los quistes pulmonares congénitos. Este es un pulmón real. Vean estas dilataciones. Esos son los quistes pulmonares. El caso de estos pacientes es bien complicado porque a nivel de estos quistes que son dilataciones se va a ir como que acumulando las secreciones, se van a sobreinfectar y este paciente va a ser un paciente que crónicamente va a tener cada vez sus cuadros infecciosos a nivel pulmonar. Por ese motivo, por la acumulación de las secreciones y sobreinfección. Al final van a quedar con un cuadro que se llama bronquiectasis, ¿sí? Y cuando él tose y expectora, va a expectorar prácticamente secreciones purulentas, malolientes, porque eso ha estado acumulado adentro de sus pulmones y cuando ha salido es una secreción infectada ya. ¿Qué pasa si nosotros pedimos una radiografía a este paciente con quistes pulmonares? Lo clásico es que en la radiografía ustedes vean estas imágenes que le llaman empanal de abejas. ¿Sí? Esa es la característica de la radiografía en los quistes pulmonares, como están observando aquí. Y eso es todo. Entonces, como verán, este capítulo es bastante sencillo y además creo que interesante, ¿ven? Y además muy importante por los datos que nos están dando. Esto van a ampliar más en la parte de fisiología. ¿Sí? Ya tienen que tener esta base para comprender bien la parte fisiológica. Bueno, la siguiente clase, entonces, por favor, vamos a ver digestivo. Y la siguiente, genitourinario, y después ya es examen final. ¿Ya? Les llamaré listita, por favor.